Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Cuando ustedes vean este video, ya habrá pasado quizás una semana o tal vez un poco más después de un video que publicó nuestro querido profesor Mauro Biglino en su canal oficial. Así que si lo quieren ver completo, lo pueden ir a ver allí para que vean esta información venida directamente de él en su canal oficial y pueden programar ahí donde está la ruedita de los idiomas. Ustedes ponen donde está el cuadradito del texto, luego clican en la ruedita de configuración del idioma y clican allí en español y les salen los letreritos en español perfecto. Así que este video es un resumen de ese video porque me pareció supremamente interesante, me pareció genial. Yo ya había hablado aquí en el canal de ese tema, también de las informaciones que él nos ha ofrecido en otros videos, pero es bueno refrescar así como él lo está haciendo, así que yo quiero hacerles un resumen de ese video último y no solo eso, también quiero darles mis impresiones, mis opiniones y sobre todo una hipótesis que surgió, bueno, una hipótesis mía que tengo porque después de haber visto ese video, me vino en mente algo que podría tratarse de una posible respuesta a esa pregunta que me había hecho por tanto tiempo. Bueno, ¿y qué es eso de que Yahvé confundió los idiomas, las lenguas, para que la gente ya no se entendiera entre sí y se dispersaran? Y de ahí viene, digamos, la explicación bíblica que nos daban desde el colegio para explicar la existencia de tantos idiomas distintos en el mundo. Así que a mí me vino en mente una posible hipótesis bastante, podríamos decir, audaz, curiosa, como la quieran llamar, y si la quieren conocer, se pueden quedar hasta el final de este video. Mauro Biglino parte de un texto bíblico que habla acerca de esta historia tan interesante que es la construcción de la llamada Torre de Babel. Obviamente, según la traducción que ustedes tengan en casa, tiene algunas variaciones, pero básicamente es la misma historia. Entonces, vamos a dirigirnos al Génesis capítulo 11 y leamos por ahora el versículo, bueno, el 3, el 4 y vamos a ver, vamos viendo. No, leámoslo todo, todos los versículos que él nos citó. Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje. Aquí Biglino nos hace una señalación importante y es que cuando en la Biblia leemos tierra, es un poco problemático porque no sabemos si nos está diciendo Tierra como planeta. Muchas veces se trata es de la tierra de ellos, de su territorio, porque recordemos que la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todas las escrituras hebreas están escritas por y para un pueblo que son los israelíes en este momento y eran los israelitas, de manera que cuando se habla de tierra se está refiriendo a las tierras de estas gentes, de estas personas. Pero bien, eso de todas maneras está en discusión. Y aquí dice que toda la tierra continuaba siendo de una sola lengua y que un solo conjunto de palabras. Y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura valle en la tierra de Sinar y se pusieron a morar allí. Entonces, para ponernos un poco en contexto, es importante entender que cuando habla de la tierra de Sinar, se refiere a la tierra de Sumer. En la Biblia, Sumer o Sumeria, como nosotros la conocemos, se llama Sinar, la tierra de Sinar. Pero ¿de dónde venía esta gente y quiénes eran? Aquí está hablando, si vemos hacia atrás de quién nos está hablando, pues nos está hablando de la familia de Noé. Y esto nos está contando lo que sucedió después del diluvio. Por ejemplo, estas personas de dónde descendieron, de dónde venían. Dice aquí que llegan a la tierra de Sinar, que es un valle.
Ellos bajaron de las montañas, de los montes, porque había sucedido esa inundación y ellos para huir de esa inundación se subieron a los montes, a las montañas. O sea que no se salvó solamente una familia, como nos han contado muchas veces, que a partir de la familia de Noé, sale toda la humanidad y todos los animalitos. No, no es así. En realidad había muchas personas en las montañas, en los montes, y ellos en particular se encontraban venían de Oriente, porque en otro libro se explica, y ya veremos, que ellos venían de Oriente. Y si vemos cuál es el Oriente de estas tierras que nos está nombrando aquí de Sinar, pues eran nada menos que los montes sagros, de los cuales ya les he hablado, que eran muy especiales, esos montes donde iban los sumerios y que le temían porque decían que allí estaban las divinidades y que allí había minas. Son unos montes muy especiales y para los sumerios eran sagrados. Sabemos que es sagrado también. Así que allí se encontraban ellos y esos montes son altísimos, podrían tener 3.000, 4.000 metros de altura. Entonces vamos teniendo todo esto en cuenta. Y aquí continúa diciendo en Génesis 11:3, y empezaron a decirse entre ellos, cada uno del uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con un procedimiento de quema. De modo que el ladrillo les sirvió de piedra, pero el betún les sirvió de argamasa. Esto es interesante porque, como nos cuenta Viglino en su video, en esa época se solía hacer el ladrillo de una manera más natural. Ellos hacían el ladrillo allí con la arcilla y todo y lo ponían a secar al sol, que era un procedimiento digamos, también más económico. Pero aquí se pusieron a hornearlos. Dice, con un procedimiento de quema. Hay otros que son un poco más específicos, otros textos donde se puede ver que en realidad los horneaban. Y para hacerse unos hornos y ponerlos a quemar en hornos, quiere decir que esos ladrillos tenían que tener una resistencia mayor. Porque de hecho en algunas estructuras se han encontrado que hay ladrillo hecho secar con el sol y ladrillo también horneado donde se necesita una mayor prestación y una mayor resistencia. O sea que esta gente lo que quería hacer era algo que tuviera una gran resistencia y esto es bueno irlo teniendo también en cuenta. Después veremos también este texto, o sea, esta historia, cómo la cuenta Flavio Josefo, que era el historiador judeo-romano que cuenta esto también y nos da otros detalles interesantes. Así que primero lo vamos a analizar aquí desde la Biblia y luego vamos a ver cómo lo cuenta el historiador Flavio Josefo. De manera que esta historia se considera historia y no un mito. Pero bueno, vamos viendo. Entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre. Edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide, o sea, la punta, la parte más alta, en los cielos, dice acá. Y hagámonos un nombre célebre por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Miren qué interesante, qué curioso. Esta versión les voy a decir que estoy leyendo yo. Yo estoy leyendo la versión de la traducción del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová. Aclaro, no soy testigo de Jehová, como algunas personas me han dicho y no han entendido que yo fui testigo de Jehová, pero no soy testigo de Jehová ahora. Pero tengo esta versión porque no es mala. Esta versión es buena en muchas cosas porque ellos siendo, bueno, teniendo las creencias que tienen, se alejan un poco de las Biblias católicas, por ejemplo, respetan más algunos términos. De manera que me llama la atención que aquí dice con su cúspide en el cielo. En cambio, la que nos lee Biglino dice con la punta o la cúspide que toque el cielo. Y así la van a encontrar seguramente algunos de ustedes en sus Biblias. Me gustaría que me contaran en los comentarios cómo lo encontraron ustedes. Es interesante que comparemos nuestras Biblias. Yo después me conseguiré otra versión, quiero conseguirme la de Jerusalén cuando tendré un poquito de dinero en el Marranito, porque las Biblias son muy costosas. Pero bien, las que son mejores, las más buenas.
Entonces aquí dice con una torre con su cúspide que toque que en los cielos, con su cúspide en los cielos, dice. Y hagámonos un nombre célebre. ¿Para qué? Por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Miren, también Biglino dice, bueno, ¿será que es que hacerse un nombre importante, tener una identidad, digamos, un nombre importante, le impidió a muchos pueblos y hasta civilizaciones haber sido esparcidos, destruidos, hasta exterminados? No, eso no es un impedimento para que vengan y te puedan conquistar, colonizar y desaparecer, o que te hagan esparcirte por toda la tierra. O sea que esto no es coherente. Esto que está diciendo aquí ya nos hace ver que hay algo que como que no cuadra, de que un pueblo se ponga a hacer todo ese trabajo de albañilería, de hacer estos ladrillos, a secarlos o ponerlos a hornear para hacerse una torre para que hacerse un nombre. Eso no tiene lógica y vamos a ir viendo muchas cosas que nos van a ir indicando las verdaderas intenciones de estas personas, obviamente añadiendo otros textos y otras historias. Y Jehová dice aquí, o Yahvé, en algunas dice el Señor, que en realidad son los Elohim, porque no es un solo Eloah, son los Elohim, procedieron a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Así que miren qué curioso, porque pues para estas personas Jehová o Yahvé o el Señor es Dios y él tiene que bajar para ver. Curioso, o sea que no es tan poderoso como para ver todo, como dicen que ve todo, es omnipresente y todo lo ve, no es así, porque tuvo que descender para ver qué estaban haciendo estas personas allí. Entonces aquí es cuando Yahvé dice en plural, miren que él no estaba solo y dice, vamos, o sea, vamos, vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro o para que no se entienda supuestamente. Bien, esto es interesante. Todo esto hay que verlo a la luz también de otros textos. Primero que todo, vamos a tener en cuenta como la lógica, como el sentido común. Por ejemplo, ellos estaban en los montes sagros que, como les decía, eran muy altos. Pues no sería mejor haber hecho esa torre allí, porque ya tendrían miles de metros de ventaja. Y ahí sí se puede decir que tocarían el cielo. Prácticamente uno se empina en ese lugar y ya está tocando el cielo. Ellos prefirieron ir al valle para hacerse una torre. ¿Y qué altura tendría esa torre? Pues las torres Sigurat no alcanzaban más de 60 metros. Digamos que tuviera 20, 30, 40 o por mucho 60 metros de altura. Así que estas gentes pretendían tocar el cielo haciéndose una torre así escalonadita de 60 metros de altura. Y además aquí añade el texto que por, digamos, arrogancia, porque eran arrogantes y se querían hacer un nombre, querían ser importantes. Pues bien, vamos a ver si era así. Antes que nada, pues es interesante el análisis de Biglino porque como bien saben, él las palabras las rescata para poderlas estudiar y podernos así revelar lo que realmente significan estos textos. Él nos hace ver que en Génesis 11:4, donde dice, y su cima, y luego está la Bet Shamaim, ¿qué quiere decir dentro del cielo? Y no es que toca el cielo, dentro del cielo. O sea que este texto que yo les leí es más acertado y si Biglino lo hubiera leído, hubiera dicho, wow, aquí sí dice, porque de hecho dice que la cima esté dentro del cielo. Vamos a verlo de nuevo porque lo quiero leer aquí. En el Génesis 11:4, en la parte B, o sea, la final dice, con su cúspide en los cielos. Miren que está mejor la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Es más fidedigna, porque en la que tenía Biglino dice, y su cima que toque el cielo. En cambio, no.
En realidad los testigos sí, digamos que la Watchtower está traduciendo mejor este texto porque dice Bet Shammai, que quiere decir dentro del cielo. Es más acertado. Hay que darles un punto a ellos. Entonces la cima debería servir para entrar al cielo, no es para tocar el cielo, es para entrar en el cielo. Esto es, digamos que ya cambia todo porque es un concepto muy distinto a lo que nos han contado. Así que vamos teniendo todos estos detalles en cuenta. Ahora, como les decía, yo les narraba de José Flavio o Flavio Josefo, no sé cómo lo llaman en español, en italiano Giuseppe Flavio, tal vez es José Flavio, no sé. Él en su libro Antigüedades Judías nos narra lo que yo les decía al inicio. La familia de Noé fue la primera en tocar tierra después del diluvio porque ellos estaban pues en esas montañas con todas estas personas. Entonces el temor de ellos era regresar al llano porque tenían miedo de que volviera a suceder. Quedaron todos traumatizados con esa inundación porque el mundo ha tenido varias inundaciones, sea por tsunamis, por esos terremotos que sucedieron, por los asteroides que cayeron, de manera que no todo es el diluvio y ya. Ha habido otras inundaciones y esta que nos narra aquí la Biblia se trata de esto, de esa apertura de un dique que liberó todas estas aguas para, digamos, hacer una especie de reset con estas personas, porque pues los Elohim no eran como tan queridos cuando se enojaban. Y esta gente quedó pues muy traumada por esto y tenían miedo de bajar, pero Noé y su familia trataban de convencerlos y les decían, síganos, síganos, vamos para abajo, vamos para allá. Este relato de José Flavio está en griego. Entonces, cuando él nos habla de los Elohim, él habla es de los teos. Allí está como teos, pero son los Elohim. Y él cuenta que los teos o los Elohim ordenaron a los hombres multiplicarse, pero colonizar todas las tierras, esparcirse, no estar juntos, como no hacer colonias. Entonces, hubo, digamos que las personas, ya después también de ese famoso, esa inundación, ya como que no confiaban mucho en estos Elohim. Entonces dijeron, no, aquí hay gato encerrado. Ellos lo que no quieren es que nos unamos, que ellos no quieren que seamos fuertes, porque la unión hace la fuerza. Claro, ellos no eran bobos, ellos se dieron cuenta que uniéndose y ya había esa desconfianza hacia estos Elohim. Y resulta que ahí surge un nombre porque generalmente en estas rebeliones, en estas revueltas, siempre hay un líder porque las personas de hecho son dispersas, ¿ven? No, como que no se ponen de acuerdo cuando hay un líder. Ese es el peligro. Cuando hay un líder, dicen, vengan, vengan. Es que si nosotros nos unimos y si nosotros construimos algo que nos ayude a unirnos y que nos ayude a defendernos y es más, a vengarnos por lo que nos hicieron estos Elohim, entonces, hagámonos ese algo. Vamos teniendo allí ese algo como en suspenso, porque hay que ir a las palabras y a los términos que se usaron. Entonces, lo interesante es que Biglino nos cuenta que los estudiosos, los académicos católicos, porque no estamos hablando de independientes, no, son académicos. Ellos hicieron un estudio al nombre de Nimrod para encontrar su raíz, encontrar de dónde viene. Y miren, dijeron que es muy difícil encontrarlo, que no encontraban bien esa raíz, de dónde salió Nimrod, que lo pronuncian Nebrode o Nebrod. Entonces, ellos se pusieron en la tarea de buscar su raíz y ellos empezaron a ver cuál era la genealogía de Nimrod, que Nimrod era el nieto de Cam. Él era nieto de Cam, hijo de Noé. Entonces Nimrod era nieto de Noé. Así que él dice, construyámonos algo que nos ayude a defendernos de esta gente que nos puede hacer daño y que nos inundó y que nos podamos también vengar de ellos. Bien, ellos empezaron a investigar este Nimrod de dónde podría venir
y se dieron cuenta que no tiene origen hebreo. No encontraron un origen hebreo. Estos académicos se dieron cuenta que la raíz es incierta, la raíz de Nimrod, y se propuso una posible raíz que era Marad, que significa rebelde o rebelarse, pero encontrar una relación entre Marad y Nimrod es muy difícil. Y como les decía, no lograron ubicarlo entre las raíces hebreas. Así que se dieron cuenta que muy probablemente Nimrod proviene de Ninurta. Recordemos que Ninurta era un dios de la guerra, era un militar Anunnaki, Ninurta. Y tiene muchísima lógica, porque recordemos, pues los hebreos iban recogiendo narraciones y se iban apropiando de estas otras narraciones. A mí me parece que tiene muchísima lógica. Y entonces Ninurta sería un Anunnaki, con correspondencia a los Elohim. Y como Elohim sería Nimrod. O sea que Nimrod era un Elohim, no era un humano, era un Elohim rebelde que se unió a estas gentes y quizás era un Elohim de otra tierra y quería vengarse de los Elohim de allí, de los que estaban allí, los que abrieron el dique y los que inundaron. Y siendo un Elohim, pues tenía más visibilidad, tenía más liderazgo y los hombres los siguieron y dijeron, sí, 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 estamos contigo y empezaron a construirse ese algo que les permitiría entrar al cielo, o sea, las moradas de los Elohim, de Yahvé y sus compañeros, les permitiría defenderse para defenderse de otra inundación. No precisamente salir, digamos, subir a la torrecita para evitar ahogarse, pero yo diría más bien que era algo de defensa, algo que los defendiera y que también que los ayudara a vengarse. ¿Cómo se puede un pueblo vengar haciendo una torrecita de 60 metros de alto? ¿Qué es eso? O sea, una venganza es una respuesta con igual o mayor contundencia, y lo estamos viendo hoy día con mayor o igual contundencia del cómo te atacaron a ti. Eso es una venganza. No es hacerte una torrecita. Eso, díganme ustedes, pero yo estoy de acuerdo con Biglino, no tiene ninguna lógica y te hace hasta sonreír de que estas personitas dijeran, no, nos vamos a vengar de llaves, sí, 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 hagamos una torre, por favor. O sea, esto es un poco chistoso. Pero digamos que se respeta a quienes defienden esa hipótesis, bueno, digamos, a quienes defienden esa narración como verídica. Pero miren que no es que sea mentira y no es que sea un mito, es que detrás de ese mito o supuesta alegoría que no tiene ni pies ni cabeza, hay una verdad. Y como va narrado con tantos detalles, como hicieron estos ladrillos y todas estas cosas, pues nos hace pensar muchas cosas también interesantes. Como, bueno, ya vamos a ir para allá, pero entonces, miren que estas luchas entre los Elohim son muy comunes en las narraciones bíblicas porque lo vemos constantemente. Vemos, por ejemplo, cómo se enfrentaba Yahvé con Chemosh y con Milcom, y también vemos que de vez en cuando pues perdía, perdía sus batallas, no siempre ganaba. Bien, entonces al ubicar a Nimrod como otro Elohim, eso ya nos hace entender pues que él fue un Elohim de oposición a estos otros y que estaban como en conflicto. Entonces volvamos a esa frase intrigante que dice, hagámonos un nombre con la cual se supone que ellos se vengarían, se unirían y evitarían ser dispersados por la tierra, cosa que hace pensar mucho porque hasta hoy ningún pueblo, por más importante que fuera o civilización, sobrevivió gracias a su nombre. Eso no lo hemos visto y digamos que no hay una narración o una base histórica para pensar que hacerse un nombre te salva de la extinción. Eso no existe. Entonces, ¿a qué se referirían? Pues aquí Biglino hace un estudio interesante. Él dice que hacerse un nombre
Aquí nombre es Shem en hebreo y deriva del sumerio Mu. Entonces, Shem en sumerio es Mu, digamos que lo que le corresponde, y se usaba originalmente para designar unas piedras conmemorativas que mostraban divinidades dentro de estructuras cónicas. Yo me imagino tal vez un nicho o algo así en piedra, con las cuales los dioses eran recordados. Y por esto el término que las describía era Mu. Y Mu era entonces usado para evocar el nombre. Con este uso, Mu cobró el significado de nombre, pues con el tiempo, con todo lo que va sucediendo, siempre en el desarrollo de los lenguajes. El lenguaje es algo vivo, que se mueve y que va mutando. Así que, volviendo al término, lo que estaban diciendo es hagámonos algo, hagámonos una cosa que nos evoque, no que nos dé un nombre, es que nos recuerde, que nos evoque. Y eso no sería solo un nombre, algo que nos evoque. Y aquí, por ejemplo, Biglino en esa parte del video lee un trabajo de léxico sumerio del 1875 que realizó John Prince llamado Materials for a Sumerian Lexicon, donde él dice que el glifo mu es lo que permite ir dentro de algo. Vean qué cosa más increíble. Aquí está. Biglino va y se encuentra estas joyas porque él es un arqueólogo del conocimiento realmente y de las palabras. Por eso me encanta, porque él va y escarba, escarba, escarba hasta que encuentra los orígenes de las palabras. El glifo mu, entonces, es algo que permite ir dentro de algo y en hebreo dice que la cima de la torre entonces debe servir para entrar dentro del cielo, entrar al cielo, como se los leí yo en esta versión de la Watchtower, que está correcta. Entrar, no tocar, como dicen en muchos textos. Miren la ambigüedad de esos textos, de esas traducciones, y por eso es que no nos permiten llegar al conocimiento de los hechos históricos o de las crónicas que nos cuentan, porque ya tocar es muy distinto. Uno se puede imaginar un rascacielos que está tocando el cielo, porque sí, de hecho se llama rascacielos por eso. No es que literalmente lo rasca, pero está casi tocando el cielo. Una cosa es eso y otra es entrar. Y además ellos querían llegar a las moradas de Yahvé. Entonces con una torrecita de 60 metros no iban a lograr eso. Bet significa dentro, in, no tocar, es dentro, dentro del cielo. Y el glifo mu en sumerio, que en hebreo es Shem, indica algo que apunta o sube a lo alto. En conclusión, entonces, hacerse un nombre no les impediría ser atacados, ser divididos o diseminados o hasta exterminados. En la lucha entre los Elohim, ellos pensaban en hacer, construirse algo que les permitiera defenderse, unirse, ser fuertes y vengarse. Eso es lo que ellos estaban buscando bajo el comando de Nimrod, que era un Elohim y que tenía esta característica, un Elohim militar. Y entonces, ¿qué hacen los otros Elohim? Bueno, ahora sí vamos a ver cuando Yahvé dice, vamos, vamos a ver qué están haciendo estos acá abajo. Bajan y apenas ven lo que estaban haciendo, bloquean todo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué nos dice acá en ese texto. Dice la narración que Yahvé mandó unos vientos. Entonces ya sabemos que esos vientos que tumbaron la torre no son vientos, sino que son los ruaj. Ya lo tenemos clarísimo que se trata de los ruaj cuando de estos aparatos y con eso derribaron la famosa torre que se estaban haciendo. Bien, miren que es interesante que hay personas que también ven estas cosas y es muy bonito lo que hizo el ministro un ministro iraqueno, no, perdón, iraquí. El ministro iraquí de Transporte, él es un militar, ahí nos cuenta Viglino esta anécdota tan bonita. Él publicó
él dio una declaración en la cual dice que la Sigurd era como una especie de aeropuerto, seguramente como una base, lo que decía Sitchin, porque ya hemos visto acá en el canal que para Sitchin estos eran como unos aeropuertos aeroespaciales, como unas bases, y que estas torres les servían para ubicarse donde debían aterrizar. Hay muchas construcciones aquí y también en América donde podemos ver estos diseños con hasta las pistas y todo para que ellos pudieran aterrizar. Lo mismo en estos grandes espacios que escogieron para hacer las pirámides, que no tenía sentido hacer unos monumentos tan altos, tan grandes. Eran para ser vistos desde arriba. Nombró a Sitchin, pero a Biglino hacen un buen comentario de Biglino. Y dicen que él es el heredero de Sitchin. Me pareció muy bonito porque en realidad, en un cierto modo, sí, somos todos. Yo me considero también una seguidora de Sitchin, y Biglino tiene su propio camino, o sea, su propia investigación, pero digamos que Sitchin abrió el camino a muchos, como ahora están llevando más allá las investigaciones que Sitchin había empezado y que llevó por 30 años o más. De manera que, bueno, ese video me encantó. Ahora sí les voy a dar mi hipótesis, porque resulta que casi nadie se detiene en una parte de la historia que es incómoda, porque es que eso de confundir las lenguas, uno dice... Pero, ¿y esto qué sería? Porque Biglino nos explicó muy bien todo, todo, todo muy, con muchísimas bases y nos da referencias, todo espectacular. Pero siempre como que sobrepasan así a vuelo de pájaro la parte de las lenguas, que se supone que de ahí todos tenemos lenguas distintas. Hay algo que yo quiero empezar a estudiar mucho, es la historia de las lenguas, porque es importantísimo. Pero en programación de computación, se habla de un lenguaje. Siempre se habla del lenguaje. Yo lo sé porque mi hijo mayor, él es programador senior, y él sabe muchísimo sobre todo lo que es programación. De hecho, él trabaja con de esas casas que son las domus, la domótica, perdón, estoy revolviendo cosas. La domótica, que son esas casas que tú entras y ya te prende las luces, te prepara la comida, te prende la televisión, te abre las puertas, bueno, te regula la temperatura. Bueno, eso es un trabajo tremendo. Pero ¿cómo se maneja todo eso? Con lenguaje, con un lenguaje. ¿Y qué son los lenguajes? Son códigos. Yo creo que estos Elohim lo que hicieron fue confundir sus códigos, el lenguaje con el cual estaban programando seguramente, este dispositivo que estaba apuntando al cielo, con el cual iban a ir a atacarlos. Y seguramente llegaron y alteraron, hackearon, alteraron todo eso, porque yo creo que ese es el lenguaje que confundieron. Cuando tú confundes los lenguajes de todos los sistemas, ¿qué puedes hacer ya? Nada. Tú tienes que ir es directamente a eso. Así que yo creo que también así han desarmado algunos misiles que estaban a punto de salir, y el pánico porque no supieron quién los desprogramó, los desconfiguró para que no partieran. Y bueno, dirían, fue el contrario, pero si el contrario supiera hacer eso, lo haría todo el tiempo. Quién sabe quién fue, ¿no? Pero yo creo que es esa, y esa es mi hipótesis. Yo creo que ellos intervinieron en el lenguaje no de las personas, sino de los dispositivos, de lo que estaban haciendo, y de esa manera no se entendieron más. Si existía ya esa tecnología de la cual hablamos y que se percibe también en las narraciones védicas, en los textos antiguos hindú, pues yo diría que ahí se habla mucho del lenguaje, y de hecho el sánscrito, que es la lengua de los dioses, la lengua perfecta que no muta, es la que usan para la programación, porque es maravilloso, es algo que se presta
para el lenguaje de las máquinas. Y eso es lo que yo quiero ahora empezar a investigar, pero bueno, amigos, se necesita mucho tiempo y yo ahora estoy corriendo muchísimo para poder dejarles siempre los videos y no dejarlos sin videos. Ahora yo espero sus comentarios, sus opiniones. Cuéntenme si vieron el video en el canal de Biglino, si ya lo habían visto y qué piensan de esta historia tan interesante. ¿Creen ustedes realmente que sí estaban construyéndose una torrecita de 60 metros para vengarse de los dioses? Porque ahí ya cada quien escoge lo que le parece más lógico, como más coherente. Yo le veo mucho más lógica a esto que Biglino nos está exponiendo y digamos que es lo que no, ¿por qué tiene él que intervenir y extraer de cada texto y cada, porque ninguno se toma esa molestia de hacerlo, porque la teología para explicar sus historias simplemente dice, esto lo dijo Dios y por hay que creer. En cambio, cuando tú tienes que hablarle a un público que quiere respuestas, pero respuestas coherentes, tú tienes que ir a muchos libros, ir a las palabras y a las fuentes más atendibles. Y con esto yo los dejo, dejándoles también un gran abrazo y gracias a quienes vieron el video hasta aquí. Y nos vemos pronto aquí en mi Story Channel. Chao, amigos.